bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Dop dop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Doop dop baby do wop. Bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Doobly bop bop baby do wop. Dop dop baby do wop. Doobly bop bop baby. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Un aplauso, un aplauso. Bien. Con muchísimo ánimo comenzando este día, jueves 16 de junio del 2016. ¿Cómo estás, mi querida Daniela? Excelente. Encantada de saludarlo a todos ustedes en sus casas. Bienvenido a la nueva edición de Iquique al Día por las pantallas de Iquique Televisión. Nos vamos a estar acompañando Las con mejores interesantes entrevistas y también comentando cositas que sucedieron el día de ayer. Oye, déjame primero decirte, felicitarte porque estás muy linda. Ah, gracias. Te ves preciosa en esta Gracias. mañana. Vamos a estar obviamente como siempre con las mejores entrevistas, los mejores entrevistados que usted puede esperar en nuestra región. Vamos a estar comenzando con la precandidata Luz Ebensperger, que quiere llegar al sillón Vamos alcaldicio. a tenerla aquí mismo, para que usted no se despegue de la pantalla de Iquique Televisión. Vamos a estar preguntándole cositas también personales para que usted la conozca y el domingo se decida finalmente. Pues. Se decía finalmente en las primarias quién va a ser por la derecha el candidato que va a competir con la persona que va de parte de la nueva mayoría. Y fíjate que, bueno, intentamos también que viniera Álvaro Jofré, pero no podía por agenda, pero vamos a tener hoy al senador Alberto Espina conversándonos respecto a lo que es la candidatura de Álvaro Jofré acá en Iquique por Renovación Nacional y a la vez el senador Espina también, fíjate que viene ya como precandidato para ser presidente de Chile. Mira tú. También una opción de Chile Vamos. También es una opción de Chile Vamos. Hay que estar bastante atento porque las cosas ya se empiezan de alguna manera a acomodar, a ordenar de una forma en que vamos a tener finalmente que decidir nosotros los ciudadanos quiénes van a ser nuestras siguientes autoridades. Bueno, entonces lo dejamos invitadísimo a ustedes en la casa para que nos sigan sintonizando, vean y obviamente aclaren ahí su voto. Y les recordamos que nos puede ver a través de la 112 por la señal de BTR o si no, mire, ahí Camilo le va a explicar algo aquí tenemos estupendo. esta antenita que es muy simple. Esta antena que hace un tiempito atrás costaba 2.000 pesos en cualquier parte. Sí, más o menos. No, pues que ahora como hay cada vez más gente que nos sigue y que tiene televisión digital por aire, sí. ¿Así? Ya en algunos supermercados ya no vale 2.000, ya está como a 4.000 y tanto, 5.000. Ya, subieron. O sea, pero Subieron cómprela y usted no va a tener necesidad de pagar a ningún cable operador para vernos. Mire, ahí está. Usted este dispositivo, ¿no?, de la antena lo conecta a su televisor si es que tiene norma TVD. TVD, tienes razón. Claro, tienes razón. lo conecta ahí donde dice antena, escanea los canales digitales. Como cualquier escaneo. Y en el 25.1 nos puede ver a nosotros en vivo y en directo, sino en el 25.2. Se relaja, se echa para atrás y dice, a ver, me voy a enterar de todo lo que esté pasando en esta región de una manera objetiva, de una manera profesional. Y realmente. simpática. Y muy agradable, por supuesto. Oiga, y si no en el 25.2 usted puede ver la señal cultural de nuestro canal. Oye, Daniela, fíjate que ayer me hicieron el comentario respecto al Sin Panfleto que hiciste con Nicolás Lang. Ajá. Ahí por ahí algunas personas Cerro Dragón. Sí, me dijeron, oye, Daniela terminó muy cansada con esa entrevista y terminaste cansada. No, nada que ver. Fue súper cortito el trayecto. Nicolás, bueno, la idea también del Sin Panfleto, ¿no?, es que el entrevistado nos cita en un lugar y nosotros vamos y en el fondo él quería rescatar el sentido que tiene el Cerro Dragón para él, que significa que es un santuario de la naturaleza y que claramente tenemos que cuidar, pero no quedé cansada. Oye, también estuve viendo el Sin Panfleto que tuve que hacer yo el otro día con Ninosca Peñaranda. Y bueno, no se podía adelantar nada hasta que no saliera al aire y buena noche ya salió al aire. Y fíjate que Ninosca, ¿cuál es porque ella es escritora y me hizo ir a la biblioteca, era su lugar favorito de Iquique, y por ahí que le pregunto cuál es su autor favorito y me dice J.K. Rowling. La de Harry Potter, exactamente. Son cosas un poco inesperadas, de personas ya grandes, personas que están entrando en la política, que pero te gustan dicen, de ese me tipo de encanta Harry lectura, Potter. ¿no? Claro.
No me lo esperaba. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, un poco más tendiente a hacer algún rescate cultural de la región. O identitario de aquí. Claro, y ya. cuando me dicen, no, me gusta J.K. Rowling, dije, vaya. A mí me gusta Tolkien. ¿Sí? El Señor de los Anillos, yo, sí. Sí, lo leíste, me imagino, y todo. Sí, y vi las películas y todo. Bueno, también quiero comentarles que hace un par de días... no, ya les dije en el programa anterior del día martes que estuvimos ahí viendo lo que es Talión, esta película chilena que toca el tema de la pedofilia. De la pedofilia, una película que hizo la van premier la PDI y fuimos algunas personas de acá del canal a verla y realmente buena. Si ustedes tienen la opción de ver Talión, vaya al cine, no se la pierda, es cine chileno. ¿Chine chichine? Cine, déjate burlar, cine chileno de calidad. Y bueno, antes de pasar a la pausa, ¿qué notas hicimos ayer? Bueno, ayer fuimos y estuvimos cubriendo la marcha que fue convocada por la ACES, que tuvo una disidencia, hay una separación, una diferencia entre la CONES y la ACES, que son estas dos agrupaciones que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile, y una separación con CONES porque no dieron el permiso para marchar en Santiago, y ayer estuvimos con ellos, marcharon aquí en Iquique y también se adhirieron los de la UNAP. Estuvieron con ellos. ¿Sentiste que tuvo éxito, que fue convocatoria amplia, alta? Fueron hartos chicos, pero tampoco quizás lo que ellos esperaban, no sé, esperaban quizás más convocatoria, más adherencia. Pero bueno, ahí estuvieron también planteando el tema presentado durante este viernes, la reunión con la ministra de Educación, que ellos están no están muy agradados con la reforma. Bueno, y yo estuve viendo ahí tu nota, de hecho llegué a tu reporteo. Y bueno, para todos también los que buscan agasajar, agradar a sus padres, también estuvimos lanzando dos notas. Una que tenía que ver con regalos para el padre, que se basó básicamente en tragos y en ropa. Ya. Pero fíjate que reporteamos ropa muy moderna, para padres vanguardistas. Sí. Y también estuvimos mostrando lugares elegantes donde pueden comer el día domingo 19. Perfecto, Karen. Perfecto, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte y ya regresamos con más Iquique al día por las pantallas de Iquique Televisión. No se vaya. No nos cambie. Do